llaman Lázara de Tormes. Sí, Lázara en femenino, porque he sido siempre mujer. Bienvenidos a una emisión más de Escenario. En esta ocasión tenemos una invitada transatlántica. Carla Niman nos visita desde España porque viene a presentar una obra aquí al repertorio español. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Oye, quisiera que antes de empezar en esta charla teatral, me contaras un poco sobre tu persona, sobre tu labor como creadora teatral y háblame de tu compañía que se llama Colectivo Amor y Rabia. Cuéntame un poco de esto, de estos antecedentes tuyos. Qué buena pregunta, Fernando. Pues sobre todo para introducirse a una misma y definirse identitariamente, que es muy complicado en realidad. Bueno, pues podría decir que el Colectivo Amor y Rabia, que es donde realmente inicio mi andadura como creadora escénica ya dentro de lo que es el circuito profesional, es una agrupación que hemos conformado Yunaisa Castera y yo. Yunaisa Castera desde su labor como actriz, performer, cantante y creadora escénica, y yo desde mi labor como directora y dramaturga. Y empezamos pues realmente con muy poco dinero, como se empiezan todas estas cosas, y con el apoyo de Nave 73, que es una sala alternativa que hay en Madrid, y gracias a eso pudimos comenzar a investigar lenguajes y obsesiones que teníamos ambas en torno al deseo, en torno a la corporalidad. Ya surgieron algunas ideas relacionadas con lo escatológico en una obra que se titula Yo solo vine a ver el jardín, y a partir de ahí empezamos a explorar unos lenguajes que son los que hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos años y que seguimos desarrollando a día de hoy. Oye, Carla, y de todo esto que tú haces, escribir y dirigir y conceptualizar, si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías? Bueno, es una pregunta muy difícil y yo entiendo que sea necesaria porque así se simplifica una respuesta en una entrevista, pero me resulta muy difícil escoger porque siempre siento que estoy bordeando esos límites, es decir, para mí es muy complicado situarme en una única categoría o en una única disciplina, porque precisamente yo empecé a trabajar esto en un lugar un poco limítrofe. Yo vengo de haber estudiado filología hispánica, pero nunca me interesó el texto como tal, exclusivamente. Me interesaba tal vez pues, su performatividad en algo más corporal o tal vez los estudios que hay en torno al texto. Entonces siempre me interesaba, digamos, el híbrido y no tanto el texto en sí. Por eso no podría definirme ni como dramaturga, ni como directora de escena, ni como poeta, que también se me ha calificado como tal. Yo diría que soy creadora escénica tal vez, porque me interesa mucho la escena, pero también me interesa mucho de qué manera opera el texto dentro de esos lenguajes. Por eso, Jesús quiere que vosotros sigáis su ejemplo y seáis generosos con la iglesia que él fundó. Este montaje que han traído aquí a Nueva York, ¿sí? La Lazarilla, lo tienes con alguien con quien ya has trabajado anteriormente, que es Eduardo Galán, que es un dramaturgo, y en esta cuestión es una adaptación, ¿no? ¿Cómo trabajaste muy de cerca en ese proceso creativo? ¿Te dejó la carta abierta? Cuéntame un poco de esto. Eduardo siempre es muy elástico y muy generoso, entonces él trae una propuesta que es hacer un Lazarillo de Tormes contemporáneo que pueda dialogar de alguna manera con problemáticas contemporáneas y actuales. En conversaciones nuestras fue donde surgió tal vez esta idea de adaptarla a un personaje que fuera una mujer, porque es cierto que, claro, el Lazarillo de Tormes, como todos sabemos, está escrito por un tal anónimo, y Eduardo pues, me sugería, ese anónimo puede ser probablemente una anónima, ¿y qué pasaría si lo hubiese escrito una mujer? ¿Y qué pasaría, por lo tanto, si ese mítico Lazarillo fuera una Lazarilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar. Luego es cierto que Francisco Rico, el académico, que lo menciona mucho Eduardo, él mismo decía que no solamente hubo lazarillos en el siglo de oro, también había lazarillas. Lo que ocurre es que esto no se visibilizó ni se visibiliza en ningún momento y hay que rastrearlo. Y bueno, me parecía un reto de pronto poder colocar la mirada ahí y sobre todo también trabajarlo con mujeres
que no están dentro de los ejes o de los estándares de edad que se espera en escénicas, ¿no? Son mujeres que superan la treintena, la cuarentena, y hay algo del edadismo, una crítica al edadismo, que me sugería algo que podía ser interesante escucharlas a ellas como actrices con unas edades más avanzadas, cómo es su experiencia en la escena y qué le ocurre a una mujer también en la época, en el siglo de oro, siendo una lazarilla. Entonces, bueno, ese trasvase era, digamos, un poco el espacio donde empezamos a investigar. Me parece que tu propuesta es increíblemente transgresora, transformadora, vamos a decirlo. A pesar de que podríamos clasificarlo dentro del teatro comercial, aquí transformas el tiempo, el espacio, el género, no solamente el género humano, porque ahora ya son mujeres, sino también el género literario, porque te vas de la novelita del relato al teatro, ¿no? ¿Cómo te conciliaste con esto? Pues en realidad es muy divertido, y Eduardo ahí, que es el adaptador, tiene una mirada como muy precisa, y él lo tenía muy claro en todo momento cómo adaptarlo textualmente a la hora de adaptarlo escénicamente. Realmente fue sencillo, bueno, sencillo, siempre hay muchas complicaciones, pero la imagen intuitiva que me surgió al inicio era sencilla porque todo está basado en un peregrinaje. O sea, el lazarillo no deja de peregrinar, va cambiando de amo y va paseándose de casa en casa. Entonces había algo como del movimiento que ya implicaba trabajar con el sonido. Con Kevin, por ejemplo, estábamos trabajando constantemente esta idea del paso, ¿no? del paseo, del ir avanzando con una especie de percusión que fuera marcando ese camino y esa andadura hacia adelante. Y lo mismo ocurre con los visuales que tenemos en escena, son como imágenes que se van moviendo y desplazando de izquierda a derecha, y las actrices caracterizadas de su personaje también están constantemente como avanzando en una especie de peregrinaje hacia adelante. Y el lazarillo al final, pues esto es lo que representa su agotamiento, ¿no? Que parece que el avanzar implica medrar, pero por mucho que avanza no avanza espiritualmente, sino que acaba en el lugar más degenerado posible. Y eso también me parece muy interesante, Fernando, que lo hablaba justo con un amigo hace poco, cómo la literatura española se caracteriza prácticamente toda por la degeneración. O sea, nuestros personajes son casi todos unos degenerados, ¿no? Tenemos a la Celestina, que es esta mujer alcahueta, que está intentando juntar a dos parejas de manera clandestina, el Quijote, que es un señor delirante que se pasea por la Castilla profunda en busca de una damisela que se ha inventado, un escudero también ficticio y un caballo, ¿no? Y el Lazarillo, que es un niño pícaro que intenta subsistir como puede, pero todos, a pesar de su desgracia, sostienen muy alegremente su situación, y eso es algo que me fascina de la literatura española, ¿no? Como esa manera de sublimar lo degenerado, ¿no? Y trasciende al cine, hablábamos tú y yo de Viridiana, de Buñuel, ¿no? Cómo también hay ahí, y todo el cine de Buñuel, esa parte de degeneración humana, de la... Bien, me gusta cómo lo has lo perverso estructurado, la perversión humana. Oye, y finalmente, llegas a Nueva York con La Lazarilla, se viene la compañía, y bueno, después de una larga gira, ya esto es un chicle muy masticado, por decirlo coloquialmente, ya lo tienen muy bien montado. Llegas a Nueva York, te vas a enfrentar te enfrentas a un nuevo público. ¿Qué priorizas tú? ¿Qué cambios tú como creadora has pensado ajustar, o se van a ajustar, o se tienen que...? Pues también es muy buena pregunta. Yo creo que los cambios se ajustan in situ, es decir, el público es el que decide. Es que hay algo que a mí me atrae y me resulta muy suculento de lo teatral y lo escénico, que es el directo. Es decir, esto depende exclusivamente, es una cita romántica. Es decir, los espectadores acuden a un lugar, se perfuman, se visten bien, ¿no? O si les apetece o no, se ponen trajes o algún tipo de vestuario o ropa que les pueda apetecer, porque van a ser reunidos y citados a una hora determinada en un lugar determinado con otras personas encima de un escenario, ¿no? Y ese encuentro casi erótico y amoroso depende de la espontaneidad del momento y de lo que vaya a surgir y de la química que ocurre en ese espacio y en ese tiempo. Y eso es lo que es ahí donde se acaba tomando la decisión de qué cosas funcionan y qué cosas no. Yo confío mucho en ese encuentro espontáneo con el público y en la inmersión y en la participación, aunque no sea una participación necesariamente activa, pero sí lo es atmosférica, ¿no?
el ver cómo el público responde a lo que están haciendo las actrices o a los elementos de escena. Evidentemente hay cosas técnicas que sí se tienen que prever, pues colocar a lo mejor una silla que estaba en España, en Madrid, lo colocábamos a la izquierda, pues aquí a lo mejor a la derecha, por una cuestión de localización de los focos, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la creación atmosférica de lo que está ocurriendo exclusivamente depende del público y del enamoramiento o no, o el fracaso rotundo erótico que pueda surgir en ese momento en directo. Yo confío mucho en esa cita romántica, puede ser un despropósito o puede surgir un matrimonio estupendo.